Muy buenos días, chicos, espero que se encuentren muy bien, que hayan descansado, que este fin de semana largo lo hayamos aprovechado al máximo, que hayamos realizado actividades en familia, que hayamos compartido en familia, que estemos en contacto con con esas personas que son de alguna manera un pilar para nuestras relaciones sociales y para nuestro bienestar y desarrollo como personas en esta sociedad. Quería enviarles un saludo muy fraternal eh, y pues nada, desearles a ustedes este gran inicio de semana. Por lo tanto, entonces vamos a empezar con nuestra clase virtual de geografía. Traemos nuestro cuaderno, vamos a tomar los apuntes pertinentes porque vamos a mirar unos elementos bastante interesantes. Nosotros hemos estado navegando, nosotros hemos estado mirando diferentes alternativas para que nosotros podamos entender en qué consisten estos factores que de alguna manera nos ayudan a nosotros a entender las dinámicas de la Tierra, tanto internas como externas. Por esa razón, el día de hoy entonces vamos a mirar qué son los factores, ¿cierto? En un video que yo les voy a dejar anexo, y los elementos. De hecho, nosotros ya hemos visto factores, ¿cierto? Y exploramos a través de plataformas como Windy los elementos, algunos elementos que nos determinan el clima, ¿vale? Recordemos que los desempeños que estamos trabajando son nuestros desempeños número 1 y nuestro desempeño número 2. Bien, para empezar entonces vamos a revisar el elemento de la temperatura, ¿sí? Entonces vamos a ver que la temperatura es esa energía que el Sol provee en un momento determinado. Nosotros podemos ver que la temperatura de un lugar cambia en la medida que avanza el día. No es la misma temperatura a las 6 de la mañana que a las 2 de la tarde. Son totalmente diferentes. Esta temperatura nosotros la vamos a medir en grados Celsius, ¿cierto? Para Colombia, y en algunos países como Estados Unidos se mide en Fahrenheit, ¿vale? Lo que cambia, digamos que son los números, pero básicamente es la misma dinámica. Se mide a través de un termómetro que todos conocemos en algún momento de nuestras vidas para saber si tenemos o no tenemos fiebre, ¿cierto? Y digamos que les traigo un mapa, por ejemplo, de la temperatura media para mayo del año 2018. Entonces vamos a encontrar que la temperatura que va a los 8 grados centígrados los encontramos de forma en azul, ¿cierto? De 8 a 2 en un azul más claro, que viene siendo toda la parte de la zona montañosa de las cordilleras. Encontramos que, por ejemplo, los lugares más calientes de Colombia los vamos a encontrar hacia el norte del país y hacia el centro de las cordilleras. Eso tiene que ver mucho con el nivel en el que se encuentra, es decir, la altitud, ¿cierto? Y aquí una gama de colores que nos van a decir más o menos sobre qué temperatura vamos a estar para el mes de mayo. La temperatura es la primera. La precipitación es la siguiente que vamos a revisar. La precipitación es la caída al suelo de agua contenida en la atmósfera. Es decir, arriba nosotros vamos a encontrar en la atmósfera gran cantidad de agua, pero está en estado gaseoso, ¿cierto? Cuando se condensa, ¿cierto? Van a haber precipitaciones, ¿bien? Es decir, va a llover, va a nevar en diferentes formas. Se mide en litros por metro cuadrado, o sea, cuántos litros cabe en un metro cuadrado, ¿cierto? En un metro por un metro. En ese espacio, ¿cuál es la cantidad de agua que cae? Y nosotros vamos a medir esto a través de un instrumento que se llama pluviómetro. Y es este
instrumento. Nosotros lo colocamos en un lugar específico y las gotas que caigan dentro de este nos va a indicar a nosotros cuánta es la precipitación. Entonces, milímetros, entonces cayeron 3 o 4 milímetros sobre metro cuadrado. Esa es la unidad de medida. Nosotros lo vamos a medir así, ¿vale? Aquí nosotros tenemos algo que es el ciclo del agua para entender un poco de nuevo cómo funciona, y es que tiene un proceso, ¿no? Primero hay una evaporación a través de los rayos del sol, a través de la temperatura. El agua se evapora cuando llega a una temperatura de 100 grados, ¿cierto? Después nosotros tenemos una condensación que se da a partir de las nubes. Después vamos a encontrar esa precipitación. Cuando se condensa en esas nubes, lo que va a hacer es que va a empezar a caer, bien sea en nieve, en agua o en granizo, ¿cierto? Tenemos entonces una escorrentía superficial. Esto lo que va a decir es que se empieza a desplazar el agua. Hay una infiltración por debajo del agua, por debajo de la tierra. El agua se filtra. Hay una escorrentía subterránea y vuelve a llegar hacia los lagos o hacia las cuencas hidrográficas y vuelve a comenzar el ciclo. Vemos que este elemento nosotros ya lo conocemos porque de alguna manera hemos estado estudiándolo en todas sus formas. Ahora llegamos a nuestro tercer elemento, que es la humedad, ¿sí? Hay dos tipos de humedad. La humedad absoluta, que es la cantidad de vapor que se presenta en el aire y se mide en gramos sobre metros cuadrados, ¿sí? Una humedad relativa. Esta es la humedad absoluta, pero la humedad relativa entonces es la relación que hay entre el vapor de agua que hay en un espacio y la máxima cantidad de vapor de agua que puede contener en determinada temperatura. Entonces, hay algunos sitios que son muy húmedos pero son calientes, mientras que hay unos sitios que son muy húmedos pero fríos, ¿sí? Ahora, pueden haber lugares secos fríos y pueden haber lugares secos y también pueden estar con temperaturas elevadas, ¿cierto? Entonces es importante nosotros tener en cuenta esa humedad absoluta y esa humedad relativa. Cuando mayor es la temperatura del aire, entonces nosotros vamos a encontrar mayor cantidad de aire disuelto en el aire, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso, no sé si ustedes han estado, por ejemplo, en Villavicencio, donde se mantiene una humedad en los espacios de Villavicencio y sus alrededores, al punto que cuando uno se moja es muy difícil que se seque porque hay mucho vapor de agua en el aire y en el contacto en la piel. La humedad relativa se mide entonces en un porcentaje de 100% y se mide en este espacio y nos va a indicar que el aire está saturado de vapor de agua, ¿cierto? En una cierta cantidad. Tenemos acá un seco, acá confortable, pero cuando ya es muy húmedo también es muy difícil mantener como la calma, porque los lugares húmedos son muy difíciles. Puede que esté haciendo un calor de 30 grados, pero el hecho de que sea húmedo significa que si sudo no me voy a secar, entonces toda la ropa va a permanecer mojada a pesar de que haya una temperatura elevada. Cuando hay mucha humedad se van a empezar a formar como nieblas o rocíos que van a estar, digamos que, presentes en ese espacio. Cuando, por ejemplo, en los páramos, que es un ambiente húmedo pero que es frío, vamos a encontrar, por ejemplo, escarcha. Y el instrumento que utilizamos va a ser el higómetro, ¿vale? He aquí, por ejemplo, entonces un espacio húmedo en el cual podemos evidenciar que hay como cierta neblina, que no es neblina fría, sino es el vapor de agua sobre
este pequeño río. Tenemos también acá el viento. Si bien hemos estudiado un poquito las corrientes de viento, entonces vamos a entender qué es el aire. Es el aire que se desplaza en la atmósfera y esto se desplaza desde las presiones más bajas, desde las presiones más altas, perdón, hacia las presiones bajas. Y la velocidad del viento se mide a través de un aparato que se llama anemómetro, ¿vale? Entonces el aire entra por acá y la velocidad que este ventilador tenga va a ser la velocidad del viento en ese espacio. Bien, nos indica también de dónde viene el aire, si viene del norte o de cualquier otro sitio. El viento nosotros lo podemos encontrar velocidades del viento hasta de 300 km por hora en algunas tormentas. También tenemos la presión atmosférica. La presión atmosférica es como el peso de la columna del aire sobre una unidad de superficie, es decir, la presión que ejerce sobre una superficie. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a un paseo y llevamos un balón, ¿cierto? Si vamos a tierras calientes, a tierra caliente, es decir, a tierras más bajas, se desinfla, ¿cierto? Eso nos está indicando que hay un cambio de presión. Se expresa en pascales, ¿cierto? Y significa la fuerza Newton sobre metro cuadrado. O sea, la presión atmosférica desciende con la altitud, ¿vale? Entonces, a mayor altura, menor presión atmosférica. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 300 presión atmosférica de 300 milímetros de mercurio, pues, con el barómetro, que es el que nos mide a nosotros, barómetro. Y a nivel del mar, entonces tenemos 760 milímetros de mercurio o una atmósfera. Entonces esta es la unidad que nosotros utilizamos. A mayor altura, menor presión atmosférica. También nosotros vamos a poder medir la nubosidad que tiene. Ese es nuestro último elemento del clima. Y es decir, que el cielo puede estar nublado, ¿cierto? Y nosotros vamos a utilizar algo que se llama nefobasímetro, que es este aparato que nosotros vemos aquí. Él va a ser capaz de mirar cuántas nubes hay en un espacio determinado, ¿cierto? Y lo va a dividir en 8 espacios, donde 0/8 indica un cielo totalmente despejado, hasta 8/8, que es un espacio totalmente cubierto. Entonces, para dar un ejemplo, tenemos esta tabla que nos dice a nosotros cómo se desarrolla esa nubosidad sobre el cielo. Cuando está totalmente cubierto, vamos a encontrar una cantidad de nubes que no nos permite ver un cielo despejado. Es decir, esto lo utilizan mucho para las observaciones astronómicas. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a ver las estrellas o algún movimiento estelar a través de un telescopio, es importante saber y conocer cuál es la nubosidad que va a haber en ese momento, en ese espacio, porque dependiendo de esto podemos o no podemos hacer estas observaciones. Entonces acá tenemos toda una escala de medición de la nubosidad que hay. Esto es el último factor. Entonces recordarles que tenemos el factor de la temperatura, precipitaciones, humedad, tenemos el viento, presión atmosférica y nubosidad. Como última tenemos esos 6 elementos que tenemos que entender cómo se miden y qué nos indica la medición, ¿vale? Les voy a dejar entonces un link con un video de apoyo que nos va a terminar de explicar cuál es la diferencia entre el clima y el tiempo atmosférico, ¿vale? Sin embargo, entender que hay unos factores que hemos venido estudiando, que son altitud, latitud y posicionamiento de cada espacio, y hay
otro que son los elementos del clima, que son los que vimos el día de hoy. Listo chicos, espero que tengan un buen día.